Bueno, hemos visto esta campaña impresionante, ¿no? Lo que es las redes sociales, los niños, la protección, el rol de los padres, también en la utilización de estas herramientas. Nuestra intención no es satanizar lo que es Internet, lo que son las redes sociales, pero hay una responsabilidad muy grande de los padres en cuanto al control y el acceso, porque cada vez chicos a los 5 o 6 años uno le ve en la mano con un smartphone. Y eso es acceder absolutamente a un mundo, ya no es simplemente estar en la calle, estar al mundo, como uno le conecta cada vez más rápido a los hijos, a los chicos, ¿no? Bueno, para hablar sobre todo esto ya nos acompaña la gente de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia y bueno, tiene varias aristas que queremos justamente hacer ese análisis. Primero, Adelaida Galeano, ella es la directora de comunicación, que tenés mucho trabajo en todo lo que es esto. Así ¿Qué es. tal, Adelaida? Nos encontramos en muchos espacios Sí. justamente y agradecemos siempre el apoyo tanto de SICON, de los medios públicos del Estado y en esta oportunidad Paraguay TV por este espacio. Y Licia Martínez, ella es la coordinadora de Fonayuda de la Secretaría. ¿Qué tal? Sí, Bienvenida. Muchas gracias, Gloria. Bueno, abrimos. Fuerte cuando se habla de las campañas, porque no hay de otra manera también de que los padres entiendan su responsabilidad con respecto a los niños, a sus hijos, ¿no? Así es. Nosotros, como Secretaría de la Niñez, como ente rector en materia de políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia, siempre tratamos de trabajar con las alianzas. Y los medios de comunicación en ese sentido cumplen un rol fundamental, ¿verdad? Nosotros como Secretaría siempre, como este tipo de campañas, que lo hicimos conjuntamente con SICON y Senatix, estamos también ahora siguiendo trabajando en la mesa de protección en línea, ¿verdad? Que hay una cuestión que es lo que hablábamos antes, ¿verdad? Con Licia. Hay un lenguaje que no es el nuestro, o sea, nosotros tenemos una generación de nativos. Y en nuestro caso, o sea, yo me considero una migrante aventajada, pero soy migrante, ¿verdad? O sea, y es como, no sé si te acordás de Mafalda cuando le decía a su papá, yo no puedo creer que vos no tenías tele. O sea, ella no podía concebir la infancia de su padre sin la tele, ¿verdad? ¿Qué hacía? Era el tema. Y bueno, y ahora es lo mismo, las redes sociales, hay niños que ya son estrellas, se viralizan cosas de un día para otro, o sea, historias de vida que se comparten y entonces en ese sentido también tenemos que tener en cuenta el marco normativo para la protección de la niñez y la adolescencia. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, a veces nosotros mismos les ponemos a nuestros hijos? Sí. Yo siempre digo, cada uno toma las decisiones que quiera, ¿verdad? Yo opté por no mostrarle absolutamente y que ellos decidan el día que quieran mostrarse a través de las redes, ¿no? Pero desde que nació un bebé desnudito, que antes vos y yo, bueno, nuestra mamá nos hacía pasar la vergüenza en la sala, ¿verdad? Hoy levantan eso y ve el mundo y ya no hay retorno con respecto a eso, ¿no? O sea, ahí es donde hablamos, el primer paso, los padres. Sí, justamente dentro de lo que implica el trabajo de la Mesa de Protección de Niñez, se ve como un eje estratégico poder hacer la capacitación a los padres y a través de ellos también a sus hijos con respecto a las medidas de seguridad en el uso de Internet. Porque Internet es positivo, ellos acceden a gran cantidad de información que anteriormente estaba vedado de alguna forma, están, como ya decías vos, 24 horas conectados, no hay un tiempo determinado, ellos con un clic ya están donde quieren estar. Lo importante es saber qué aspectos de su vida van a poner en público. Le decía a los chicos dentro de los trabajos que hace la Secretaría en los foros de niñez, que tiene que ver con un enfoque de prevención de la violencia, le van a dejar entrar a un extraño a la casa y todos no, pero uno pone fotos de su sala, pone el número de la casa, pone fotos de la fachada de la casa y son aspectos que hacen accesible a personas inescrupulosas a nuestra vida y a nuestro entorno, siendo niñas, niños y adolescentes más vulnerables. Entonces es conocer los límites, usar los mecanismos de seguridad de las redes sociales, saber dónde acudir en los casos en los cuales tenemos problemas, principalmente a nuestros padres, pedirles ayuda. Tal vez los padres no tengan mucho conocimiento al respecto y hay lugares en donde le van a tomar las denuncias de estos casos de extorsión y otros que, como vos decías, tienen que ver con las fotos muchas veces, con los contenidos de lo que publican, de lo que comparten.
porque a veces ellos creen, a mí no me va a pasar, pero le puede ocurrir a cualquiera, porque una vez que uno levanta fotos en un medio, un espacio, en internet, nunca se borra. Eso queda en la nube y queda pegado uno a un evento que no es uno, porque uno es mucho más, la integralidad es mucho más amplia, pero se estigmatiza con la producción de estos materiales, sean fotos o videos. Por eso es muy importante que ellos aprendan a discriminar, no es satanizar y decir, no vas a usar, voy a eliminar, voy a borrar todo, tampoco es eso lo que se busca, sino saber compartir las problemáticas y los miedos y saber que está el adulto referente que me va a proteger y que me protege efectivamente. Como este papá preocupado, sabía que había una preocupación, pero no podía percibir del todo de dónde provenía. Y estos espacios son tan reales como los reales. A veces creemos que los espacios virtuales están lejos nuestro y se accede a los niños fácilmente a través de estos espacios. Se hacen sus amiguitos, confían, los niños le dan datos y ahí se arriesgan. Y para todo, puede ser un riesgo personal, Sí. un riesgo para los bienes, para la familia, o sea, realmente se expone. Y entender también que redes sociales no es solamente Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, no, Sí. también es WhatsApp. WhatsApp. Sí, O sea, supongo que ustedes reciben denuncias que, por ejemplo, te hacen bullying por una foto que se envió Que y se le enviaste a un viraliza. amiguito o una cosa así. sí, sí. Lo que pasa es que nosotros nos limitamos a lo que hay en nuestro mercado y utilizamos con mayor asiduidad. Pero mientras nosotros los adultos utilizamos un medio de comunicación en Internet, ellos ya están en otra, muy rápido, y por eso nos gana también esto. Por eso es que estamos movilizando y tratando de ver los mecanismos más eficientes para llegar a ellos, desde ellos, de que ellos nos cuenten qué usan, qué no usan, cómo se usa, cuáles son los filtros, qué cosas yo tengo que compartir y qué cosas no debo compartir. Y muchas veces, como todos tienen acceso a un teléfono, nos sacan fotos inadecuadas y es el respeto también al otro, o sea, se trabaja ambos aspectos. Increíble. Por ejemplo, el tema de Facebook de este señor que a su hijastra le da un beso en la boca y levanta, llega a un punto, bueno, está bueno y está malo, porque ahí, digamos, por su inconsciencia de pensar de que, bueno, es privado el Facebook, Claro. se puede llegar a algo, ¿no? Pero también por el otro lado uno dice, puede ser que se llegue hasta ese punto de querer mostrar un hecho, o sea, es como que va más allá también, ¿no? Claro. Ahí Alicia te puede explicar mejor porque el servicio recibe, como vos decís, capturas de pantalla, nos piden qué podemos hacer, esto se publica. Hemos tenido casos y denuncias de gente incluso que se expresa humillando al niño, a su entorno, ¿verdad? O adjetivos calificativos que no corresponden para una persona que debería proteger justamente a alguien de su entorno familiar, ¿verdad? Por ejemplo, de las experiencias, de esto, porque es importante, de lo que vos nos cuentes, porque por ahí hay otra persona que está pasando una situación y después pueden acudir a ustedes. ¿Qué es lo que te consultan? ¿Qué es lo que consultan a través de este servicio de Fono Ayuda? Fono Ayuda principalmente tiene la característica de ser una línea de ayuda para niños, niñas y adolescentes. En general el servicio es de orientación. ¿Qué quiere decir? Que se recepciona el pedido, que se solicita datos que hacen a nuestros registros, que posteriormente podemos dar los estadísticos, se le explica los niveles, los límites de la confidencialidad, es decir, cuando estamos obligados nosotros a dar los datos, y al obtener la problemática, poder definir cuál es la ruta, dónde debe ir esta persona a denunciar. En el caso de que esté imposibilitado por alguna razón, vemos los mecanismos para derivar desde la línea, pero la línea principalmente es de orientación, porque ¿qué pasa? Nosotros somos el ente rector, es decir, nosotros no somos lo jurisdiccional, los que van a iniciar el proceso ni la protección, pero sí instamos a estas instancias a que se efectivice y se cumpla. Y dentro del proceso de orientación es educarle al que llama para ir a las instancias de denuncia, para poder dar las pruebas con respecto a esa denuncia y hacerlas de manera responsable, porque las denuncias irresponsables que apuntan al adulto y no a la protección del niño, muchas veces lo que hace es ponerle más al niño a esa situación. Y se produce el efecto que en psicología se conoce como iatrogenia, que en vez de ayudar producimos un daño. Por ejemplo, alguien en un hospital
alguien de salud publica, este niño necesita esto, y la foto del niño expuesto en esa situación de enfermedad. Y eso no es ayudar, le está exponiendo y está atando a ese niño su situación de vulneración de este momento, que no es él. Y el factor que es de resiliencia, la capacidad que tiene de crecer, va a hacer que él se modifique en un momento determinado esa situación. O sea, él no es esa situación. Hay que aprender cómo... Es temporal. Exacto, es temporal, entonces hay que aprender cómo voy a ayudar sin hacer más daño. Y ahí es que damos estos tips también, ¿verdad? Cuando tenemos una situación problemática que genera una solicitud de ayuda, la instancia para solicitar la ayuda, dónde voy a obtener y cómo voy a obtener, que no es exponiéndole al niño. Tenemos el ejemplo de varios casos emblemáticos en los cuales se expuso de tal manera al niño que fue vulnerado, que hoy en día si yo te digo el niño secuestrado, ya se te viene su nombre a la cabeza, ¿verdad? O la niña golpeada, ya te viene su nombre a la cabeza. Entonces, esos son estigmas innecesarios y muy dañinos. Y entonces es saber manejar la información, no viralizarla, saber que en esta instancia nosotros lo vamos a tomar como una prueba y poder remitir a la instancia que corresponde para la protección. Hacemos ese doble trabajo también con la prensa, solicitando que puedan eliminar esas publicaciones. Y con los padres, o sea, hay toda una ruta de protección para los niños. En los casos en que sí necesite la publicación, niños extraviados, que son casos nuevos, si la mamá, papá, cuidador nos solicita para que apoyemos la búsqueda con una foto, entonces nosotros la publicamos vía comunicación. Inclusive, por ejemplo, cuando hablamos de abuso, porque es lo que aparece como más constante, ¿no? Inclusive las llamadas que ustedes han, o consultas que tienen. Este caso del señor que es el último, ¿no? Sí. Se dio nombre y apellido, o sea, si el vecino no sabía, ahora se enteró. Y eso otra vez queda con el tiempo, los amiguitos, etcétera. Y una foto que ya no va a poder ella borrar, ¿verdad? Y a uno le causa también una sensación muy desagradable, ¿no? La urgencia por castigar al agresor hace que no se mire al niño, niña, adolescente afectado. Y eso es lo que nosotros buscamos, evitar la revictimización y proteger lo más que se pueda, porque siempre es un niño y dentro de todo va a necesitar jugar, va a necesitar estar protegido. Él no es lo que le pasó. Entonces es cuidar ese aspecto y no atarle a la situación problemática, y también que siga el proceso de investigación y que hayan penas y sanciones ejemplares. Pero hay que saber manejar, primero es el niño, la mirada siempre tiene que ser, nosotros exigimos eso, la mirada como sujeto de derecho y no como objeto. Y eso es lo que se pierde cuando todos pensamos en el adulto, que se le castigue, que se vaya, y el niño queda otra vez invisibilizado. Y sí, realmente, en algún punto ayuda porque se descubren cosas, porque no sé, y ahí también supongo que hay una preocupación, que falta de conciencia en lo que uno hace. Después de eso apareció 1.000.000 de esos por todos lados, y uno decía, Dios mío, es necesario todo esto, y era muy frecuente que se compartan ese tipo de situaciones. Claro. Es como el tema del criadazgo. Sí. O sea, hay un antes y un después del caso Carolina. O sea, el criadazgo sigue siendo como una cuestión naturalizada, y en realidad son niños esclavos o niñas esclavas trabajando en situaciones como una de las peores formas de trabajo infantil que decimos nosotros. Por alimento y educación. Claro, o sea, y a riesgo, o sea, es la ropa que le sobra al hijo o es la comida que nos sobró. Entonces, o sea, en ese sentido, ahí cuando hubo la muerte de Carolina es como decir, es grave, esto es grave, y es una situación y es una realidad. Por eso también lo mismo el caso hasta que no te pase y no veas las fotos circulando, en mi caso de mis sobrinos o sobrinas. O sea, yo siempre cuando veo una foto de una adolescente en una situación así, digo, o sea, pienso en mis sobrinas, en todas ellas, ¿verdad? Entonces decir, o en mis sobrinos, ¿verdad? Entonces digo, esa conciencia de decir, alguien sabe qué podemos hacer y comparten, sobre todo los grupos de WhatsApp en el colegio, que se comparten imágenes. Y pasó hace poco cuando hubo un asalto a una adolescente. De las almendras. Yo digo, el padre o la madre que vio esa foto de ella ensangrentada, o sea, sin filtrar, y cuando él no aporta el hecho de decir, esta es la matrícula de la persona que la asaltó, por ejemplo, ¿verdad? No va por ese lado. Entonces,
como dice Alicia, digo, en el sentido de decir, vamos a castigar, vamos a hacer scratch a este padre abusador, a esta madre abusadora, a este tío golpeador, o sea, y el niño ya está identificado siempre. Entonces, también un trabajo muy grande que tenemos que hacer con los medios y en algunos casos con la Administración de Justicia Especializada, que sí manda un oficio y pide a la Secretaría que se intervenga específicamente, pidiendo al medio que saque y nada. Entonces, pero justamente tuvimos este caso con esta defensora en particular con la cual yo me comuniqué y le decía, o sea, en uno de los medios se reprodujo la foto, tapando a la persona, pero se ve, ¿verdad? Sí. Entonces, y como decir, con los datos de las iniciales, dónde es, de la ciudad, o sea... Y ya se sabe todo. Y el barrio, y ya sabes, ¿verdad? Quién es el padre. O sea, es una situación bastante delicada. Por eso todo este mes nosotros estamos trabajando en el tema de la sensibilización. Porque primero uno tiene que saber que les pone al niño, ¿verdad? Entonces, y hablando de esa exposición, después vamos a centralizarnos en algo, las redes, cómo nosotros podemos proteger a nuestros hijos, qué decirles, qué tienen que levantar o no, y explicarles bien, que está muy bueno que socialice. Yo veo inclusive madres o padres que habilitan cuentas de Facebook a criaturas de 8 o 9 años, no entiendo. Hasta perritos hacen, pero a criaturas, o sea, no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a una pausa y después volvemos. ¿Cuáles son los tips? ¿Qué decirle a los chicos para que sepan utilizar las redes sociales y no ser expuestos a peligros realmente innecesarios?